Buenas noches compañeros, mi nombre es Mónica Alfaro, pertenezco al CEU Upala y estudio Ciencias Criminológicas. A continuación, mi exposición. El objetivo de la política criminal, como las demás áreas del derecho, ha tenido una evolución que ha respondido a fenómenos sociales, económicos y políticos determinados. Esto es claro al sostener que inicialmente el único fin de la política criminal era combatir el crimen, mientras que hoy en día regula además aspectos de prevención y represión del delito, así como de tratamientos de las consecuencias del delito y la reintegración del criminal a la sociedad. El objetivo de la política criminal está determinado por dos factores. El primero, basado en el tipo de Estado, tratándose de un Estado totalitario. El objetivo es la disminución de la criminalidad mediante represión penal. Por el contrario, si nos encontramos ante el Estado democrático, el objetivo será la prevención delincuencial a través de los controles informales y la calidad de vida de la sociedad. El segundo factor son las decisiones del poder político o económico, el cual en la mayoría de los casos establece cómo y cuáles son los bienes jurídicos que deben protegerse. La política criminal, a nuestro criterio, tiene como objetivo único el combate de la criminalidad mediante la represión y la prevención del fenómeno. La disciplina de la política criminal resalta la función de lucha eficaz contra el delito para proteger al resto de individuos y la sociedad. La función de la política criminal aspira a combatir el delito, inquiriendo sus causas y proponiendo los remedios oportunos que desempeñan dos funciones, es crítica y legislativa. Debe ocuparse de la averiguación de las causas de los delitos mediante eficaces para la lucha contra él y reformas legislativas inspiradoras en ese sentido práctico. Por otra parte, la función práctica de la política criminal es, en último término, posibilitar la mejor estructura de estas reglas positivas y dar las correspondientes orientaciones tanto al legislador, que ha de dictar la ley, como al juez, que ha de practicarla, o la administración ejecutiva, que ha de materializarla. La finalidad es formalizadora de los medios de lucha contra el delito para la prevención de la criminalidad, utilizar los recursos obteniendo por la experiencia e inspirarse en los sistemas científicos más adelantados para estudiar la legislación penal comparada, considerar los precedentes legislativos y las instituciones arraigadas en la conciencia jurídica de la nación, lograr que los códigos penales, al ser expresión legal de la criminalidad, deben prepararse en consonancia con la evolución del desarrollo y al ser codificación penal una tarea sociopolítica, profundizar en el respeto que se pide a los derechos humanos, el costo de la política criminal, la realización de la planificación como parte de la planificación del desarrollo nacional. Además, se aduce que su contenido, finalidad y factibilidad exigen un estudio previo que permiten el conocimiento y planificación de las tendencias de criminalidad, de sus diversas modalidades, diversas áreas educacionales, económicas y de migración, entre otras, a fin de establecer una justicia penal basada en los principios de la justicia social, promover reformas que deben establecerse en el derecho positivo a fin de conseguir mejores resultados en la lucha contra el delito. Relación entre política criminal y otras áreas del saber como política general, criminología y victimología. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, tratando de suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis dinámica y variables principales del crimen, contemplando este como un problema individual y como problema social, así como los programas de prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positivas en el delincuente. La política criminal, al reformar la legislación existente, debía tener efectos resocializadores en la personalidad de los delincuentes. La conclusión era que la delincuencia era esencialmente resultado de características personales, cualesquiera que fuera la aceptación acordada a la acción de factores externos, dándose así un paralelismo entre la tendencia dominante de la criminología tradicional y la política criminal de entonces. La política criminal constituye una especie de puente entre el derecho penal y la criminología, pues a la criminología le correspondía el estudio empírico del fenómeno criminal,
La política criminal se ocuparía de establecer, a partir del conocimiento aportado por aquella, las técnicas y estrategias más adecuadas para prevenirlo y combatirlo, y el derecho penal se encargaría de cristalizar estos métodos y teorías en preceptos y principios jurídicos que les otorgaría obligatoriedad y vigencia. El estudio de la víctima tiene su origen en el positivismo criminológico, que inicialmente polarizó la explicación científica del comportamiento criminal alrededor del delincuente, ignorando en buena medida a la víctima, considerándola como un objeto neutro, pasivo, estático, que nada aporta a la génesis, dinámica y control del hecho criminal. Criminalización primaria, secundaria y terciaria. En la primaria, define un comportamiento como delito, es decir, es el momento de definición legislativa de los delitos y las penas. Criminalización secundaria, corresponde a la determinación de un individuo como responsable de un crimen ya establecido por la ley, que es el problema de la judicialización o investigación criminal de los hechos punibles. Criminalización terciaria, corresponde a la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria. La política criminal preventiva es una línea de pensamiento que gira sus esfuerzos con miras a acciones que eviten la comisión de conductas delictivas, es decir, no espera por lo tanto a que la conducta dañosa se materialice, sino que busca prevenir la comisión del delito involucrando factores externos al derecho penal y su sistema, lo anterior con miras a reducir la tasa de criminalidad dentro de cierta sociedad y mantenerla en límites socialmente aceptables. Agentes externos que debido a su carácter multidisciplinario integran soluciones más eficaces y se adaptan en mayor medida a los tiempos actuales en cuanto a la lucha que se sigue contra el fenómeno de la criminalidad. La política de persecución penal. La política de persecución penal es un estado involucra decisiones relativas a los recursos que se destinan para la persecución de los delitos, así como la forma del abordaje del mismo. La política de persecución debe ser lo más racional y coherente posible, en el entendido que se trata de un tipo de política más, influenciada por otras políticas como la política general del Estado y la política criminal. Dentro de la política de persecución penal se encuentra un tipo de política más, que es la política de investigación delictiva, relacionada directamente con la dirección funcional que tiene el Ministerio Público. El derecho del Estado del bienestar es un derecho de intervención activa, crecientemente reguladora, contenedora de los riesgos sociales, en el que este aparato sancionatorio juega un papel organizador de las actividades económicas, sociales, asistenciales, sanitarias y demás funciones sociales. El carácter político de la intervención estatal en las esferas económicas y sociales otorgan mayor legitimidad a las administraciones públicas para organizar las relaciones sociales con la coacción de la sanción administrativa y, en su caso, la sanción penal. Recuperación de espacios públicos. La política criminal integral procurará que el delincuente no pueda delinquir, pero fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, no se convierta en delincuente, que otros se hagan adictos a las drogas, que se reduzca la circulación ilegítima de armas de fuego, que se refuercen los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la juventud, que se brinde apoyo a la familia de bajos recursos, que se organicen los barrios y las comunidades participativamente y que en cada zona crean esquicios de prevención de coordinación con la policía, que se involucren todos en recuperar el espacio urbano, muchas veces desertizado por haber sido abandonados por los vecinos y copados por los delincuentes. Datos históricos relacionados a la política criminal a nivel mundial. La política criminal tuvo su origen según la dogmática penal a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX en Alemania. No se pudo precisar cuál es la fuente doctrinaria autorizada para definirla. El punto inicial fue utilizado por el maestro César de Beccaria en los años 1738 y 1774,
quien diagnosticó esta problemática social en su obra de los delitos y penas. Con dicha obra se propuso encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Otro sector de la doctrina atribuye el término a Bohm, quien en su famoso programa de Marburgo, esto en 1888, manifestó: apelemos a una ciencia nueva que puede ser llamada política criminal, la cual investigue de un modo científico las causas de los delitos, aprovechando los ricos materiales y los excelentes medios de conocer que proporcionan hoy la antropología y la estadística. Observar los efectos de la pena y emprenda una lucha activa contra el crimen, valiéndose de armas adecuadas al objeto perseguido, armas que pueden consistir tanto en las penas útiles como en otros medios afines con ellas. Una minoría de autores opinan que quien utilizó por primera vez el término de política criminal fue Kleinroth, quien en el prólogo de adiciones al Tratado de Bonn, quien dispuso en ese libro el término política del derecho criminal, como se definió inicialmente y que posteriormente evolucionó y llegó a ser la política criminal, el crimen organizado transnacional, sobre todo relacionado con el tráfico de sustancias ilícitas, donde Costa Rica ha dejado de ser simple zona de paso y almacenamiento para convertirse, además de esto, en la zona de comercialización y consumo. La lucha de bandas por el control de territorios, el sicariato, el reclutamiento de personas jóvenes, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, corrupción del sector público y corrupción del sector privado. La vulnerabilidad de cuerpos policiales, fiscales, de la judicatura y por supuesto de las autoridades políticas, en primer lugar los gobiernos locales e incluso algunos casos en el aparato ejecutivo y legislativo centrales. ¿Qué elementos conforman una política criminal y por cuáles instituciones estatales valoran su creación y puesta en funcionamiento? En la Constitución Política de 1949 de nuestro país, a diferencia de la Constitución alemana, española o colombiana, no se indica de forma expresa que Costa Rica sea un Estado social. Sin embargo, el carácter de Estado social se desprende formalmente desde la reforma a la Constitución Política de 1871 en la década de 1940, mediante la inclusión de un capítulo de garantías sociales, el cual se mantuvo en la Constitución Política y en 1949 especialmente en el enunciado del artículo 5012. Formalmente podemos afirmar que el Estado Social de Derecho inicia en Costa Rica en la década de 1940, durante el último cuarto del siglo XIX. Aproximadamente a partir de 1875 se consolidó el Estado Liberal de Derecho en Costa Rica, época durante la cual se finalizó el capitalismo agrario, la economía liberal basada en el modelo agroexportador, pero es bien sabido que la principal falencia del Estado Liberal de Derecho es que su principio de igualdad ante la ley era meramente formal, toda vez que existía grandes desigualdades sociales. No obstante, no se puede negar que durante la vigencia del Estado liberal de derecho existieron políticas encaminadas a lograr un mayor bienestar de la población y de la forma indirecta de incidir sobre la pobreza y la delincuencia. Solamente que estas políticas no eran propiamente sociales, sino más bien una filantropía a cargo de las élites costarricenses y de una política caritativa eclesiástica. Surgieron una serie de instituciones filantrópicas apoyadas por el Estado, que a su vez funcionaban como policía, ya que velaban por la higiene moral y física de las clases bajas. Algunos ejemplos de estas instituciones son los asilos de infantes en San José, la Gota de Leche, la Fundación Rockefeller, la Penitenciaría Central, entre otras. Se puede observar que durante este periodo el Estado no cuenta con una política social clara, sino que más bien se confunde y entrelaza con las políticas de instituciones filantrópicas y caritativas promovidas por las élites políticas y la Iglesia Católica. Toda vez que el Estado todavía no contaba con una clara vocación social o asistencialista como si la tendrá en los años venideros. Con estas políticas se busca no solo ayudar a los más desposeídos, sino también
incidir en la disminución del crimen. Esa sería mi exposición. Muchas gracias.